El día apenas comienza en una de las ciudades más bellas de Italia, Florencia. El centro histórico está lleno de obras maestras que son testigos del suntuoso pasado de la ciudad. Hace 600 años tuvo un papel clave en el desarrollo artístico y cultural del Renacimiento en Europa. Florencia es hogar de un monumento sagrado que llevó a la arquitectura cristiana a una nueva era. La Catedral de Santa María del Fiore, mejor conocida como el Duomo. En el corazón de la vieja ciudad se eleva el Duomo, con sus grandes fachadas de mármol y su famosa cúpula, la más grande del mundo después de la del Panteón de Roma. Una joya que fue el campo de experimentación de los más grandes maestros del Renacimiento. La catedral, junto con el campanario de Giotto y el baptisterio de San Juan, es el corazón religioso de Florencia. Son los guardianes de una herencia admirada cada año por millones de visitantes. Antes de que llegue la multitud, el coro de música sagrada del Duomo ensaya bajo la dirección de su maestro Michele Manganelli. Uno, due, tre, quattro. Es un privilegio interpretar en un lugar tan impresionante, aunque es difícil porque hay un eco increíble. El eco dura casi 10 segundos, así que cuando sostienes un acorde, sigue sonando. Por eso es que el director del coro, en vez de escuchar, debe de anticiparse al sonido para difundir el mensaje sagrado. Las voces resuenan a lo largo de los 160 metros de la nave y vuelan bajo esta cúpula excepcional de 90 metros. Una medida inusual a la cual el coro debe adaptarse constantemente para acompañar los grandes eventos religiosos. Nuestra música no es solo música en sí, es una parte integral de la liturgia, es una plegaria en su estado más puro. Las palabras le hablan a la inteligencia, la música le habla al corazón. Con nuestra música, estamos obligados a crear una emoción para todos los fieles que vienen a la liturgia. Interpretar música en el Duomo es la cosa más maravillosa de mi vida. Estar bajo la cúpula de Brunelleschi, con todos estos frescos, conocer la historia de la cúpula y saber que siglos de música nos rodean, es realmente magnífico, es un enorme privilegio. El coro canta todo el repertorio clásico, pero también obras originales compuestas por Michele Manganelli. Desde su construcción, el Duomo ha sido un edificio enteramente dedicado a la creación artística. En el siglo XIV, el comercio de seda y telas convirtió a Florencia en la ciudad más rica de Europa.
Pero la catedral de entonces no estaba a la altura de las ambiciones de las grandes familias que querían hacer de su ciudad un escaparate de la cultura y las artes. Por eso decidieron demoler la vieja catedral y construir otra de enormes dimensiones. Sabine Fromelles es una historiadora del arte y especialista en el Renacimiento. Hubo una competencia por las grandezas en esta época. Pisa ya había construido un complejo que también tenía un baptisterio, una catedral y una gran torre. Siena había hecho una catedral. Pero esta ciudad estaba en auge y estaba marcada por un gran orgullo. Así que realmente tenía que mostrar su superioridad. Había también una fe profunda, porque era una ciudad muy influida por la religión católica. Las grandes familias como los Medici, los grandes banqueros de Europa, desarrollaron un patronazgo oculto entre los grandes artistas de la época. Fue un periodo glorioso que vio surgir a grandes nombres como Miguel Ángel, Botticelli y Filippo Lippi. De esta alianza nació una gran revolución artística que después sería conocida como el Renacimiento. Eran gente extremadamente culta que quería contribuir directamente a la prosperidad de las artes y que invirtieron dinero para dar ímpetu a esta explosión artística. Los Medici fueron capaces de encontrar a los mejores artistas, quienes, como resultado de esta fuerte competencia, consiguieron hacer obras de gran calidad y técnica y artística. Muchas generaciones de arquitectos y mecenas siguieron una a la otra a lo largo de la construcción. Sus influencias se combinaron con el avance de la ingeniería para ayudar a evolucionar al edificio. Arnolfo di Cambio, Giotto, Pisano. Para estos hombres, la catedral fue la obra de sus vidas. Cuando el complejo fue completado en 1436, las fachadas fueron incrustadas con mármol verde, blanco y rosa, para imitar al baptisterio y al campanario. La fachada principal tenía que estar adornada por completo con esculturas, lo cual era una novedad entonces en Italia. Pero atravesó muchos cambios hasta su finalización en el siglo XIX. Por el arquitecto Fabrice. Sin embargo, la fachada que puede ser admirada hoy en día es muy coherente en cuanto a estilo con el proyecto inicial. Puertas esculpidas, rosetas góticas y estatuas suntuosas decoran el complejo. Pero esta obra maestra requiere mantenimiento constante. A unas pocas calles del Duomo, se escuchan ruidos de metal golpeado saliendo del taller de esculturas. Creada al momento de la construcción, la bottega, taller de la Catedral de Florencia, sigue en operación. Marcello del Colle ha restaurado las obras de arte del Duomo por 34 años. Nuestro trabajo es rehacer las partes que se han dañado o deteriorado. Debemos hacer este trabajo de restauración con los materiales usados en la época. Por ejemplo, el mármol de Carrara. En la bottega de la catedral, nos gusta trabajar a mano y luego regresar estas piezas a la catedral. Nuestras técnicas de trabajo no han cambiado mucho comparadas con las de aquella época. Seguimos usando el martillo de acero y las herramientas tradicionales.
El 80% del trabajo está hecho de la manera tradicional. Al momento de su construcción, la catedral fue un verdadero laboratorio para los artistas que querían romper con el arte de la Edad Media. Hoy, los escultores de la Bottega preservan estas técnicas artísticas. Questo che a me, fra l'altro, poi mi fa onore, perché pensare che in questa bottega hanno lavorato i più grossi artisti. Es un honor para mí decir que los grandes artistas de la época trabajaron aquí, como Nanni di Banco, un extraordinario escultor del Renacimiento que era empleado del taller de la catedral. Questo grandissimo scultore lavorava fisso qui a Lombra. Ritengo che sia un lavoro fondamentale e necessario. Nuestro trabajo es necesario y fundamental para preservar nuestra catedral. Las personas que han trabajado aquí tienen un gran talento. Y perder ese patrimonio, si no lo cuidamos como lo hacemos, sería un gran error. A mitad del día, una multitud cosmopolita abarrota la Piazza del Duomo, es decir, la Plaza del Duomo, como este coro universitario de Indonesia. Estoy muy sorprendida por la belleza del edificio. Para mí es majestuoso. Es fantástico, es decir, no tenemos nada como esto en Indonesia. Tuve escalofríos cuando entré a la catedral. En serio, realmente es hermosa, hermosa. Otra joya atrae a los visitantes. Frente a la entrada principal de la catedral, el baptisterio de San Juan es uno de los monumentos más viejos de la ciudad. Construido en el siglo XI, estaba ahí mucho antes que el Duomo. Es muy famoso por sus puertas decoradas con bajorrelieves de bronce, conocidas como las Puertas del Paraíso, así como por su cúpula adornada por completo con mosaicos de influencia bizantina. Para Timothy Vernon, director de los trabajos del Duomo, el baptisterio es una muestra del viejo deseo de Florencia de imponerse como una ciudad de las artes. El baptisterio de Florencia es uno de los mejores ejemplos de la adaptación del estilo bizantino para expresar una supremacía cultural. La mayor parte de la bóveda con arcos está cubierta con teselas de vidrio transparentes sobre láminas de oro, lo cual demostraba una gran riqueza. Además de una gran dignidad cultural en la elección del estilo. Era el estilo cristiano por excelencia, el más importante, noble y solemne. Para mí, el baptisterio tiene una particular carga emocional. Por su forma, nos habla de la fe en otro espacio temporal. Nuestro tiempo está marcado por unidades de 7, los 7 días de la semana, pero los primeros cristianos evocaban otro tiempo, que lo llamaban octavo día. La forma octagonal alude al viaje que la persona bautizada hace en ese día hacia otro tiempo, hacia la eternidad.
Todos los bautismos practicados en el baptisterio comenzaron a registrarse desde 1450. Más de un siglo antes del mandato de la Iglesia Católica, Florencia tuvo la idea innovadora de censar a la población. Hoy, todos los registros se guardan en el Departamento de Archivos del Museo del Duomo, dirigido por Lorenzo Fabri. Entre varias personas anónimas están algunos florentinos que marcaron su época. Aquí se registró el bautizo de Américo Vespucio. Es interesante porque se halla la primera mención del descubrimiento de América por parte de Américo Vespucio. Pero aquí dice que descubrió Nueva India. Por ejemplo, aquí el 15 de junio de 1479, hallamos a una figura especialmente famosa en la historia del arte. Esta es Lisa, Camilla di Antonmarina Gheraldini. Y esta Lisa Gheraldini, quien se casó con un miembro de la familia de Giocondo, es nada menos que la Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci. Los archivos históricos de la catedral proveen información sobre las actividades de la organización que supervisó la construcción de la catedral. Tenemos un ejemplo muy interesante aquí que se refiere a la catedral. Los ciudadanos fueron consultados sobre este proyecto y aún tenemos los registros. Es interesante ver la lista de nombres florentinos de todas las clases sociales. Tenemos a los Medici, a los Salviati, a familias importantes, pero también hay pequeños artesanos locales y jefes de familia. Tenemos alrededor de 400 o 500 nombres. También había una comisión de pintores. Aquí podemos ver los nombres de Sandro Botticelli, Filippino Lippi, Cosimo Rosselli, Andrea del Sansovino y, por supuesto, Leonardo da Vinci. Con la ayuda de este grupo de expertos, los florentinos fueron consultados en cada etapa de la construcción. La evidencia del vínculo que mantuvieron con la catedral se halla reunido en el museo dedicado a la historia del edificio. Modelos colocados alrededor de la catedral se usaron para convencer a las corporaciones que financiaran el edificio y a la población. Una vez que las paredes de la catedral fueron completados, los arquitectos se hallaron en un punto muerto. El techo aún tenía un enorme agujero, un octágono preparado para soportar la mayor cúpula hecha de albañilería. Para encontrar al arquitecto capaz de enfrentar este desafío técnico, los florentinos lanzaron una nueva competición. No fue sino hasta 1417 que Filippo Brunelleschi empezó su investigación y propuso algo totalmente nuevo a Florencia en esa época: construir esta cúpula sin un dispositivo descentrado, porque ese era el problema principal. Había observado que, por ejemplo, en el Panteón había una cúpula semicircular y autoportante. Filippo Brunelleschi era un pintor orfebre y arquitecto. Convenció al jurado de la competición con una propuesta revolucionaria inspirada directamente en los antiguos edificios de Roma. Para construir sin soportes de madera, imposibles de fabricar para tales dimensiones, Brunelleschi ideó una cubierta doble. Una gruesa cubierta interna soporta las fuerzas estructurales del edificio y está envuelta por una cubierta protectora. La cubierta interior está formada por 8 grandes arcos en forma de ojiva. Entre estos arcos, 4 millones de ladrillos están acomodados en forma de espigas o espirales. Esta cubierta interna une los 8 lados de la cúpula y previene que colapse bajo su propio peso. Para este proyecto inusual,
Brunelleschi fabricó grúas que utilizaban la fuerza de bueyes para levantar hasta 7 toneladas de material al día. 16 años después, en 1436, la cúpula fue completada. Es una maravilla resistente que ha soportado terremotos, así como el paso del tiempo. Una proeza que aún hoy maravilla arquitectos e historiadores. Fue hasta 1571, el pintor Giorgio Vasari, discípulo de Miguel Ángel, fue comisionado para pintar el fresco que cubre la cúpula. Para competir con la Capilla Sixtina, pintada por su maestro en el Vaticano, escogió el tema del juicio final. Hoy, su trabajo está entre los más importantes de la historia del arte. Como Miguel Ángel o Vasari, los artistas del Renacimiento podían ser al mismo tiempo pintores, escultores o arquitectos. Eran motivados por una competencia científica y artística sin precedentes en la historia. Naturalmente, la astronomía fue invitada también a la catedral. Para ubicar la fecha de Pascua, el día de la resurrección de Cristo para los católicos, la Iglesia debía de orientarse en el tiempo. Le pidieron al matemático Paolo Toscanelli que hiciera un reloj de sol directamente en el suelo del Duomo. Massimo Mazzoni, secretario de la Sociedad Astronómica Italiana, recuerda cómo llegó este curioso instrumento bajo la cúpula. Toscanelli necesitaba un instrumento que pudiera calcular la posición, inclinación y rotación de la Tierra alrededor del Sol. Así que le pidió a su amigo Brunelleschi que construyera un gnomon dentro de la linterna que acababa de terminar. Es un instrumento que se usaba para medir la posición y el recorrido del Sol al mediodía, en particular durante el solsticio. A 90 metros sobre el suelo, una placa de bronce perforada, el famoso gnomon, dirige la luz del sol dentro de la catedral. Los rayos del sol que recoge este instrumento son reflejados en esta línea meridiana que indica los días y las horas. Cada año, el 21 de junio, el día del solsticio de verano, cuando el sol está en su punto más alto en el cielo, ante los ojos de todos, un círculo de luz se funde con un círculo de mármol incrustado en el suelo. Este evento, el orgullo de los florentinos, atrae a una multitud cada año. Esta técnica, basada en el recorrido de la Tierra alrededor del Sol, contradecía pese a todos los principios de la Iglesia que colocaba la Tierra inmóvil en el centro del sistema solar. Al final del siglo XIV y principios del XV se desataron las herejías y las divisiones, y la Iglesia no reconoció el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Pese a esto, la Iglesia usó las mediciones de Copérnico para calcular el año litúrgico. Él dijo que el Sol estaba inmóvil y que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Mientras funcionara, la Iglesia estaba dispuesta a aceptar, pese a su ética, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Algunos con argumentos teológicos dijeron que el Papa quería alterar las reglas de la creación, pero no. Más bien se adaptó a ellas. Otros dijeron que el Papa quería ordenarle a la Luna y al Sol cómo comportarse. Aunque la ciencia y la religión se han enfrentado muchas veces, el Duomo seguirá siendo por siempre un lugar marcado por el genio humano. El tiempo se suspende en la nave de esta catedral gigante. Aquí, donde el Renacimiento vio la luz en todas sus formas, aquí, donde hoy lo sagrado se mezcla con lo profano, para mantener viva una de las iglesias más notables de la cristiandad.